¿Estáis preparados? 3, 2, 1. Venga, pues. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Iniciamos esta tertulia de política internacional, que agradecemos, como digo, vuestra asistencia. Queremos, antes de entrar en materia, dedicar un recuerdo muy cariñoso a nuestro compañero Hugo Gómez, abogado recientemente fallecido, una persona generosa y solidaria como la que más. Y bueno, esperemos que este viaje definitivo que le haya ido bien y que sea feliz allí donde esté. A Hugo fue el personaje de una película muy interesante que se llamaba La estrategia del caracol, y se basa en la vida de Hugo y en el bufete laboralista que puso con otros compañeros abogados, y que se metieron ya a enfrentarse con los temas urbanísticos y los fueron matando uno a uno. El único que quedaba era Hugo, y se vino a España. Se vino a España y por eso sobrevivió. Entonces la película es muy interesante, a lo mejor algún día la podemos proyectar aquí. Ella tiene que darnos el visto bueno. Bueno, pues vamos a seguir con los temas que tenemos. Lamentablemente tenemos que continuar hablando de Israel, que cada día que pasa se va apuntando asesinatos por centenares. Si el último día hablábamos del descubrimiento de una zanja en suelo palestino con los cadáveres de 12 palestinos que habían sido asesinados por Israel, pues ahora nos referimos a cosas aún peores, que es el corte de suministros alimenticios desde hace más de 2 meses. La gente se está muriendo de hambre. Eso unido a la política de Israel de trasladarlos de sitio. Mañana tenéis que ir para el norte, pasado tenéis que ir para el sur. Tiene a la gente, ver en los vídeos los caballos cargados hasta las trancas con las familias enteras de un lado para otro. Es clamoroso. En Rafah ya no quedan edificios en pie. Todo es una ruina. Hospitales, escuelas, todo ha sido bombardeado. La idea de Israel es la anexión, limpiarlo todo el territorio y quedárselo para Israel. En fin, el nombre de la operación que está haciendo ahora está en la línea mesiánica y ampulosa en la que hace Israel las cosas, y amenazadora. Se llama Operación Carros de Gedeón. Es el título que han dado a la operación de exterminio que están llevando ahora, con la excusa divina y siempre con el pretexto de Hamás, que muchas veces nos preguntamos si Hamás no es el pretexto ideal para hacer lo que les da la gana. No hay palabras para tantos crímenes, para tanto desatino, para tanta destrucción. Los niños extienden las manos con los platos vacíos pidiendo al coche que pasa a ver si le dan algo. Están matando por hambre a los gazatíes, impidiendo la entrada de los camiones de aprovisionamiento. Creo que eran 5.000 camiones lo que se distribuían cada día, ahora no se está distribuyendo ninguno. Muchas personas parecen esqueletos en pie. Los niños no crecen por falta de alimentos. Es muy duro verlos extender sus platos, como he dicho, al paso de los coches, a ver si les dan algo. La perversión humana nunca ha alcanzado las cotas tan altas de estas fechas. La última información es que el ejército de Israel ha disparado a una delegación diplomática de la Unión Europea que iba a ver cómo estaban las cosas. No es que los hayan matado, pero les han metido el buen susto de un tiroteo a su llegada, un tiroteo monumental. Había diplomáticos de España, de Francia, de Reino Unido, de Italia y de Canadá, que habían viajado a Jenin, en la Cisjordania ocupada, para comprobar el estado de la situación. Por otra parte, hablando de Ucrania, ha sido asesinado en Madrid el abogado ucraniano Andriy Portonov, ex asesor del presidente de Ucrania, Yanukovych, cuando llevaba sus hijos al colegio en Pozuelo de Alarcón. Ayer, la policía está tras la pista de varias personas. Este hombre era una eminencia.
Era una de las personas que mejor conocían la situación de Ucrania. Estaba informado de todo y estaba muy informado de los enredos del títere Zelensky. No podía participar en partido alguno porque Zelensky suprimió todos los partidos, ilegalizó todos los partidos políticos y ahí también se quedó todo Occidente tan tranquilo. Este hombre podría haber estado en algún partido colaborando por su país, pero no se lo han permitido, que quiera entender. Mientras tanto, en Rumanía y en Portugal ha habido elecciones. Montenegro gana las elecciones en Portugal, donde la ultraderecha se dispara y empata con los socialistas. En Rumanía gana el líder del Chega, el ultraderechista André Ventura. Nos estamos derechizando. Es lo que hay. Es lo que hay, de momento. Les dejo la palabra a mis compañeros. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Me uno al homenaje a esa gran persona de Hugo Gómez. Lo vamos a echar muchísimo de menos. Creo que ha sido la voz que cuando se firmaron los supuestos acuerdos de paz en La Habana, en Colombia, nos contó realmente lo que se había firmado, que decía que era prácticamente como letrado, él decía que era papel mojado, que no iba a ninguna parte. Y eso es lo que se ha demostrado que está haciendo pasado el tiempo. De hecho, a los guerrilleros que decidieron integrarse en la vida civil en Colombia, prácticamente han sido alrededor de 300, han sido asesinados impunemente, con la complicidad primero anteriormente del gobierno, y luego por las fuerzas paramilitares, que son imparables cuando no tienen la connivencia de los aparatos de represión del Estado. En fin, él nos lo explicó algún día, ha estado aquí en esta tertulia más de una vez, después nos hemos ido a tomar copitas con él, ya él hablaba con la voz muy tenue, era difícil de escuchar, pero de una sabiduría y una experiencia vital absolutamente impresionante. Y bueno, pues aquí, Y la honradez. aquí encontró refugio en esta Cádiz de nuestra alma. Y aquí se fue, así que bueno, me sumo, por supuesto, no puede ser de otra manera, al homenaje a esa gran persona que es Hugo. Mirad, hace como un mes que tuvimos la última charla, decidimos, como siempre íbamos contra el reloj y no daba tiempo y decía que no podía hablar con la presión de un reloj, etc., pues decidimos cambiar un poco la forma de hacer el programa, ¿no? O sea, la charla. Lo que decidimos es ir sacando temas, poniendo para que sirviera un poco de guía, alguna noticia de lo que está hoy en la rotativa, en los medios de comunicación, y bueno, ir comentándola poco a poco, pero noticia a noticia, no esperar a dar una charla y dar otra después de media hora cada una, que nunca son de media hora, y así ya podemos controlar un poco mejor los tiempos. Pero bueno, algo que sucedió en este mes, que hoy ya no es noticia, pero que bueno, que sí ha tenido su trascendencia justamente después de que estuviéramos aquí, nos viéramos las caras aquí la última vez, fue el 80 aniversario de la derrota del nazismo. Y bueno, como mínimo habría que decir unas pinceladas de cómo se ha visto el acto o los actos que se organizaron, cómo lo han tratado los medios de comunicación y cuál es la verdad que casi siempre se está ocultando sobre lo que ocurrió hace 80 años, fundamentalmente en Berlín y en el resto del Occidente. Y como Pepe no estaba allí, pero casi, y lo conoce más que de sobra y siempre se ha preocupado mucho por investigar lo que realmente estaba sucediendo en el final de la Segunda Guerra Mundial, pues yo, sin más historia, paso y le doy la palabra al compañero. Bueno, buenas tardes. Como no podía ser de otra manera, me uno al sentimiento que nos produce a todos y a todas, aquellos y aquellas que lo conocimos, la desaparición física, que no espiritual, de nuestro querido camarada Hugo Gómez. Vaya nuestro recuerdo para tan extraordinario personaje. Bueno, el tema del 80 aniversario del triunfo de la Unión Soviética sobre el nazismo es algo que reiteradamente venimos insistiendo en ello,
forma parte de la narrativa del llamado primer mundo desarrollado, del mundo occidental y sobre todo de lo que es el imperialismo en su versión moderna. Me gustaría decir algo que me parece necesario para entrar en detalle. Desde que en el siglo XV Enrique el Navegante, por cierto, que nunca navegó, se le ocurrió tratar de buscar la ruta hacia las Indias, en busca de las especias, se estaba gestando el papel que Europa ha venido sistemáticamente cumpliendo sobre los procesos colonizadores que han sido todos gestados en nuestro continente, ese continente que no existe. Europa, tantas veces lo hemos dicho, no es un continente, es la península más occidental de un continente llamado Eurasia, que parece desconocerse, pero que ahora además se quiere poco menos que entronizar en el ideario social y político de los ciudadanos, invocándose permanentemente los valores que supuestamente inspiran o deberían de inspirar en el futuro nuestro comportamiento como ciudadanos del continente euroasiático. Europa generó los procesos de conquista. Europa favoreció y puso en pie la mercadería de la esclavitud. De Europa nació el Imperio Español, no vamos a entrar en detalles, también, como no, el británico, el francés, y Europa sigue todavía 500 años después, sin darse cuenta que ni las prácticas que la hicieron posible y le dieron la relevancia histórica que todavía parece tener, ni desde luego esos valores inspirados en el cristianismo humanista, según dice, que tampoco tienen vigencia. Frente a eso, para mantener y consolidar esa visión edulcorada del papel de Europa, qué mejor que buscar enemigos. Históricamente, los enemigos han sido buscados fuera y ahora resulta, en los tiempos que corren, para no tener que seguir insistiendo en ello, debe de seguir para cumplir ese papel que históricamente han tenido y que pretenden tener, de buscar uno nuevo. Pero en Europa, no nos olvidemos, también están muchos de los males que asolan África. Europa es también la Europa del 1885, la cumbre de Berlín, donde se reparten las potencias coloniales, se reparten África. Europa es también, no nos olvidemos, la Europa que invade la Unión Soviética después del triunfo de la Revolución Soviética, participando los mismos aliados del Imperio zarista durante la Primera Guerra Mundial en la guerra civil entre los rojos, los soviéticos, y los blancos, los zaristas. Europa es la misma Europa que crea el Holocausto, pero que luego hace responsable poco menos por sus consecuencias al pueblo palestino, imponiéndole la ocupación de sus tierras. Europa es también la misma Europa que invadió Rusia en la Segunda Guerra Mundial, porque no fueron solamente los alemanes. En la invasión de Rusia participaron los españoles, participaron los portugueses, también alguna que otra división francesa, participaron los italianos, los austríacos, los alemanes, por supuesto, los rumanos, participó toda Europa, a los efectos toda Europa. Es la misma Europa que, sin embargo, no ha sabido todavía hacer frente a su responsabilidad histórica y reconocer públicamente que fue la Unión Soviética quien la salva de las garras del nazismo. Y antes de entrar en más preámbulos, me situaría en algunos elementos que son fundamentales considerar. Frente a la convicción de que los norteamericanos y los aliados, pero fundamentalmente los norteamericanos, papel fundamental el cumplido sin duda por Hollywood, de que el desembarco de Normandía fue lo que abrió las esperanzas, generó el colapso del frente occidental alemán y salvó en definitiva el futuro de los europeos. Hay que decir, en primer lugar, el desembarco de Normandía fue una absoluta pantomima desde el punto de vista del efecto que pudo tener en el desarrollo de la guerra. Es más, el contraataque alemán después del desembarco creó
prácticamente un proceso casi de colapsamiento de las fuerzas norteamericanas y aliadas, que el propio Eisenhower recoge en una frase que ha quedado grabada en mármol. La situación tan tensa que sufrimos podría disminuir bastante si los rusos comenzaran una gran ofensiva, por lo que Churchill envía un telegrama a Stalin pidiendo ayuda, lo que Stalin accede. Churchill contesta estar muy agradecido por su emocionante misiva y le desea suerte. La relación epistolar entre Churchill y Stalin está más que acreditada, menos por lo que se ve por los historiadores oficialistas. Stalin hizo honor, sin duda, a los acuerdos de Teherán, donde se comprometió a abrir un segundo frente para aliviar el frente occidental aliado, cosa que nunca hicieron los aliados después de que repetidamente Stalin pidiera la apertura de un segundo frente que le quitara presión al frente oriental. Un frente oriental que es donde la Wehrmacht colapsa y cuyos datos, si luego en el debate se quiere algún otro dato más, pues estaría encantado de darlo, y que en sus detalles voy a dar algunas cifras. Vamos a ver. El 22 de junio, cuando se inicia la operación Bagration, que fue el inicio del fin de la Wehrmacht, participaron 2,5 millones de hombres, 3.800 carros de combate, 5.500 aviones, 1.500 cañones de asalto, 25.000 piezas de artillería, frente a todas las fuerzas de la Wehrmacht, que estaban ya bastante deterioradas como consecuencia, primero, de su derrota en la batalla de Leningrado y posteriormente de Stalingrado. Pero ¿cuáles fueron las pérdidas para que se salvara Europa soviética? 27 millones de muertos y muertas, 60 millones de mutilados, 32.000 fábricas destruidas, 65.000 kilómetros de vías férreas destruidas, 1.700 ciudades destruidas, 70.000 aldeas, 6 millones de edificios destruidos, 40.000 hospitales, 84.000 colegios, 98.000 granjas agrícolas. Los nazis, además, se llevaron de la zona que ocuparon inicialmente al inicio de la Operación Barbarroja, que fue el inicio de la invasión de la Unión Soviética, por parte de los yanquis, 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas de ganado, 20 millones de cerdos, 27 millones de ovejas y cabras, 110 millones de aves de corral. La URSS perdió además más del 30% de sus riquezas y el equivalente de la época de 3 billones de euros. Las entregas en forma de ayuda yanqui a la URSS, esa creencia que se ha ido institucionalizando de que parecía era descomunal, llegado a oír incluso hasta el 50%. Realmente las ayudas norteamericanas no pasaron del 4% de la producción armamentista soviética. Nada más lejos de la realidad. Fueron en el frente oriental donde colapsó más del 75% de las armas. Si aún así, que tuvieron que abrir ese segundo frente oriental Stalin para quitarle presión al frente occidental, donde las fuerzas que desembarcaron en Normandía prácticamente hicieron colapsar la línea alemana. Si aún así no se llega a producir el colapsamiento de las líneas alemanas y hubieran entrado los norteamericanos, aún así, y a pesar de una aportación después a los 160.000 iniciales hombres de 600.000 hombres, aún así, insisto, los rusos deben haber participado activamente en la destrucción de la Wehrmacht. Si no hubiese, triunfado y colapsado la Wehrmacht, con las fuerzas que quedaron más o menos indemnes en el frente oriental, hubieran sido suficientes para expulsar de nuevo
para expulsar de nuevo a las fuerzas invasoras aliadas. Después de todo lo que estamos diciendo, que son fácilmente constatables, todavía se sigue insistiendo en el triunfo de las fuerzas norteamericanas especialmente, tanto es así que a principios de los años 40, más del 65% de la opinión pública europea creía que eran los soviéticos quienes habían ganado la guerra. Hoy no está por encima del 20%. Si nos situamos en el escenario norteamericano, prácticamente la totalidad. De eso se ha encargado, obviamente, la gran forma de penetración cultural que sigue siendo Hollywood. Aún así, y después de 80 años, se viene insistiendo y negando la vigencia histórica. De tal suerte que hasta un impresentable desde el punto de vista intelectual, no voy a entrar en el detalle ideológico, político, ético, moral, como Donald Trump, se atrevió a escupir sobre 27 millones de muertos soviéticos, hombres y mujeres, negando la evidencia y diciendo que solamente la acción militar de los norteamericanos propició la caída de los nazis. Voy a ir... Venga, continúo. Después más tarde seguimos hablando de este tema. A ver, tenemos muchos temas. Simplemente a modo de meme, Sí. decir que se puede resumir lo que está pasando con el tema de la atribución de la victoria, en que Rusia puso las armas, puso los muertos y Estados Unidos puso las películas. No se ha hecho mucho más y sin embargo, como se ve, la capacidad de penetración cultural de la industria de la propaganda norteamericana pues ha hecho cambiar el sentido de lo que las personas creen sobre la historia. Mira, Un último detalle, en el frente occidental nunca pasaron de 160 divisiones, mientras que en el frente oriental llegaron a 783, de las cuales colapsaron concretamente más de 600. habla de 75-80% de las divisiones y el 80% del daño que se le provoca al ejército alemán y sus aliados se lo provoca directamente Rusia. Es decir, los aliados el 20, la US un 80, o sea que bueno. Pues nada, los medios de comunicación siguen RQR, Donald Trump se ha atrevido a decírselo incluso en la cara al presidente ruso y bueno, pues incluso se están jugando a decirle que los rusos son nazis, que cuando es un país que se forja básicamente como sucesor de la URSS en la guerra contra el nazismo, que lo tienen todo metido en las venas, todo ese ejército inmortal que sale con la fotografía de su muerto todos los años, no solamente en Moscú, sino prácticamente en muchísimos países del mundo, y tienen el nazismo grabado a fuego, que como es su gran enemigo. Pues bueno, pues con toda la alegría del mundo nos permitimos llamarlo nazi. Y lo que sucede, no quiero extenderme demasiado, pero quería cortar el tema, pero es que realmente muchos de los generales de Hitler, hasta 7 o 8 de los gordos, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, pues todas las imágenes, las fotografías, los textos, los documentos, pasaron directamente a formar las élites de la OTAN. Un jefe militar de la OTAN fue el jefe de operaciones de Hitler, lo hemos visto aquí en muchas otras ocasiones, cuando lo queráis lo podéis buscar en la web o donde sea. Y bueno, la operación Paperclip se monta para llevarse a todos los científicos, estos que habían estado experimentando con personas, que habían matado a decenas de miles de personas en campos de concentración, etc. Eso acaba en todo Estados Unidos, se monta un programa para acogerlo, está la fotografía, 100 y pico de científicos al menos en la Paperclip, y allí acaban en Estados Unidos, con lo cual, si alguien puede presumir de haber continuado con lo que Hitler inicia desde el punto de vista científico, incluso desde el punto de vista militar, evidentemente eso ha sido la OTAN, en el sentido de la occidental. El jefe de la inteligencia de Alemania también era otro trabajador, entre comillas, de Hitler, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Bueno, esto con respecto al tema así de inicio de lo que había sucedido en estos días, como algo interesante. Además, no cansaremos de repetirlo. El primer tema que queríamos tocar de lo que ha pasado en estos días ha sido en Yemen, ¿no? Lo que está sucediendo en el Mar Rojo. El pueblo hutí, que ni siquiera controla todo Yemen, se ha levantado en armas y está atacando a todos los barcos que van a Israel. Los avisa primero si desoyen
las órdenes de darse la vuelta por el estrecho de Bab el-Mandeb, pues son atacados. Y Estados Unidos, sin que medie nada, cuando se reanuda o se rompe la tregua en Gaza, los hutíes vuelven a atacar los barcos que pasan al Mar Rojo hacia el puerto de Eilat o de el-Rashad, que es como se llama en árabe. Pues Estados Unidos dice que están atacando a Israel, que es como si lo atacaran a él, y se dedica a machacar a los hutíes. Han bombardeado muchas ciudades, han matado a muchísima gente, están atacando objetivos civiles, no solamente objetivos militares, y de pronto vemos noticias como esta, que no es la única, que se caen los aviones de los portaaviones. No sé si ha pasado como mínimo 2 veces. Estamos hablando del F-18, que en una maniobra arriesgada para sortear un misil que venía de Yemen, pues se cayó el avión, $60 millones, repito, y son dos de ellos. Otros barcos, otros portaaviones han tenido que salir por patas por la noche, cruzando la zona para que no lo vea nadie ni pueda fotografiar el estado en el que están. Y de pronto, pues Trump se inventa una historia diciendo que había llegado a un acuerdo con los hutíes para que ya no le iban a atacar más a los barcos norteamericanos. Los hutíes nunca habían atacado a barcos norteamericanos porque atacaban a los barcos que iban a Israel o a llevar comida, armas, lo que fuera de Israel mientras hubiera esa ofensiva sobre Gaza. Los hutíes han dicho que ni de coña, que ellos van a seguir atacando a esos barcos, sean de donde sean. Y bueno, pues ya digo, este es un artículo de Descifrando la Guerra, una agente geopolítica básicamente del Estado español, y directamente lo admite como una rendición de Estados Unidos contra un grupo guerrillero. Ese grupo guerrillero tiene armas bastante, o algún tipo de misiles bastante potentes, pero Estados Unidos se ha retirado ahí con todo el pesar de Israel. Y la noticia de hoy, para acabar un poco esta introducción, pues que hoy mismo está atacando al aeropuerto de Ben Gurión y al puerto de Haifa. Han cerrado prácticamente el puerto de Eilat, que está al lado de Arabia Saudí, en el piquito este al fondo, pero ahora quieren cerrar el otro puerto y además han logrado disparar y atacar con éxito el aeropuerto de Ben Gurión, que es el aeropuerto más importante de Israel. El misil cayó a 300 metros de la terminal, o sea que cayó en una especie de jardín, pero dentro del propio aeropuerto, y estamos hablando de un grupo guerrillero, o sea, no estamos hablando ni siquiera de un país, etc. Bueno, ahí tengo una mano. Pero no es que una cuestión técnica. ¿Por qué se ha conseguido eso? Porque tiene unos misiles más avanzados que los americanos, los hipersónicos, nada más. Hipersónicos, Lo que quería. sí. Es decir, Digamos, es la tecnología. ¿Y por qué los americanos no tienen hipersónicos? No han desarrollado eso porque tenían el parapeto de Alemania, Francia, si hubiese una guerra. No necesitaba atacar Rusia con hipersónico. Entonces, los rusos sí se ha visto la necesidad, porque no tenían ningún colchón al lado, y más ahora con Ucrania al lado, y han tenido que desarrollar... Esa es la clave, absolutamente. O sea, estaban poniendo las armas pegadas cada vez más a Rusia, se estaba extendiendo la OTAN hacia el oeste, Rusia estaba siendo cercada, y desde Ucrania, en 4 o 5 minutos, podía llegar un misil norteamericano sin que fuera parado. Es más, los ataques de Rusia podían ser parados con el escudo antimisiles que podía estar ubicado en Ucrania. ¿Qué ha hecho Rusia? Pues muchos misiles, cada vez más potentes, que pueden salir al espacio exterior. Y hoy anuncia la cúpula dorada, que es como la cúpula de hierro israelí, pero supuestamente mejorada. Pero por mucho que puedan, de momento hay como 4, 5, 6 años de retraso tecnológico, y Estados Unidos no podrá parar, ni el escudo antimisiles que tenemos en Rota podrá parar ningún misil ruso si utilizan los de mayor potencia. Pepe. Bueno, Douglas MacGregor, que fue asesor de Donald Trump en su primer gobierno, opina que no 4 o 5 años, sino una generación cuando menos de diferencia. Pero una pequeña licencia en clave gaditana, porque me lo pide el cuerpo. Consecuencia de esto que ha estado hablando Wallu, el Mar Rojo y el Canal de Suez se han convertido evidentemente en una zona de conflicto que no tiene fácil solución a corto plazo. Lo que está obligando ya a, como sucedió en la guerra de los 6 días, luego el Yom Kippur, en Palestina y en Medio Oriente, se está produciendo una situación parecida a aquella, aparte de la crisis del petróleo que propició que los grandes petroleros tuvieran que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza
para llegar a los mercados europeos, lo que propició, entre otras cosas, la construcción de astilleros de Puerto Real, ese gran astillero que ha sido cerrado por la acción criminal, genocida desde el punto de vista criminal, del punto de vista industrial, perdón, de los gobiernos, fundamentalmente del Partido Socialista Obrero Español. Bien, pues la nueva casuística que se genera en ese escenario está propiciando la búsqueda de rutas alternativas para el transporte tanto de petróleo como de gas, como de contenedores. Eso sumado a las nuevas rutas, resultado del descongelamiento que está produciéndose en el mar Ártico, propicia también un nuevo escenario comercial de mercado en materia de buques de gran tonelaje que esperemos que sirva para que este gobierno antipatriota desde el punto de vista del interés industrial de nuestro país cambie las condiciones con las que nos metieron en la Unión Europea en 1985 y España vuelva a tener el papel que cumplió en su momento en el mercado internacional de buques y que le corresponde por su amplísimo litoral y por su amplísimo interland, donde se localiza más del 80% de la economía nacional. Y no tenemos ni un puñetero buque de cabotaje. Ese era el comentario que quería hacer y sobre el que vamos a hablar en más de una ocasión a muy corto plazo. Bueno, daría para mucho hablar de Yemen, pero desgraciadamente no podemos seguir, el tiempo nos va azuzando. Ya Puri lo había iniciado, había sacado esta nota de prensa, el de los 14.000 bebés que podrían morir en los próximos meses si se mantiene el bloqueo que lleva ya más de 2 meses de manera ininterrumpida. A ver, a mí me toca bastante la moral ver cómo se escriben siempre esa noticia. Gaza puede podría llegar a una crisis humanitaria, podría no sé qué, está a punto de, y nunca, esa crisis humanitaria lleva prácticamente sucediendo desde el 8 de octubre, y aquí estamos siempre jugando a aplazar ese desastre que ya lo está viendo. Ayer parece que habían dicho que habían muerto entre bebés y ancianos más de 30 personas básicamente de inanición. Las imágenes que estamos viendo que Bernie Sanders ya la sacó hace como un año de niños que parecían, acordáis de aquella hambruna de África subsahariana, ¿no? De los niños de Etiopía que prácticamente no tenían brazos, nada más que tenían ojos en la cara. Esas imágenes que se llevaron al Congreso norteamericano se están viendo desde hace mucho tiempo, están intentando de alguna manera no ser excesivamente duro en esa historia, pero desde luego la crisis humanitaria no es una cosa que vaya a suceder o que pueda estar, sino que ya está sucediendo, están muriendo mucha gente cada día, no solamente bajo la bomba, sino también por un lado por inanición y luego por enfermedades que vienen asociadas a la falta de higiene, a la falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, si queréis comentar algo sobre bueno, apostillando, vamos a ver esto cómo se resuelve. Esto se resuelve en el mismo momento en que Donald Trump, los Estados Unidos de América, deje de suministrar inteligencia, logística y armas a Israel. Israel es un pequeño país, toda Palestina es algo mayor que Cáceres o que Badajoz. Tiene 20 y tantos mil kilómetros cuadrados. En condiciones de conflagración entre los países árabes, concretamente entre Irán, solamente Irán, y Hezbollah por el norte, Israel dura una semana sin el apoyo, sin la logística y sin la inteligencia yanqui. Por tanto, no culpemos solamente al genocida Netanyahu. No acusemos solamente a Netanyahu. O sea, que Álvarez, que Sánchez no se escuden en el loco genocida presidente de Israel o primer ministro de Israel, que es Donald Trump. Son los norteamericanos, son los Estados Unidos de América. Esto también nos indica algo muy importante, que ya dije aquí un día también, en el año 1973, anunció Fidel Castro. Es imposible lo del el doble Estado. 2 estados, imposible. Por razones físicas, porque no caben, porque hay que sumar a los que ya viven allí
todo el resultado de la diáspora, más de 7 millones de palestinos viven en los alrededores de lo que puede llamarse la Palestina histórica, y sobre todo porque el psiquis de decenas de generaciones va a seguir estando condicionado por este genocidio nada silencioso que están llevando a cabo. Es imposible. Los askenazis tienen que volver a su lugar de procedencia. Tienen que volver a Europa, de donde proceden en su inmensa mayoría. Buen momento sería, podemos más adelante, hablar de cómo se produce el reparto, el orden, las fronteras de Medio Oriente. La operación, la declaración Balfour en 1917 y posteriormente el reparto que se aprueba en 1920, creo que fue en Génova, donde se dice cuáles son las fronteras de cada uno y qué papel cumple cada uno de los países que se han creado por la acción del acuerdo entre franceses e ingleses, dos imperios decadentes, pero que sin embargo determinaron el destino y el futuro de millones de personas. Otra vez Europa. Por tanto, esto se resuelve si la Unión Europea presiona a los Estados Unidos para que dejen de prestarle armas, estrategia logística y sobre todo inteligencia. Que se dejen de chorradas en el Parlamento, que hablen claro, que digan al BARE que la culpa la tienen los Estados Unidos y Donald Trump. Y por tanto la influencia sionista, el lobby sionista en los Estados Unidos de América, que se dejen de chorrada, por favor, que no engañen, que no insulten la inteligencia del pueblo español. A eso iba con la siguiente noticia que he colgado, que en este momento se encuentra en revisión el Tratado de Libre Asociación de Europa, de la Unión Europea, con el Estado sionista, con Israel. Hoy parece que si ayer el acuerdo se podía suspender en base a su artículo 2, el cumplimiento de la observancia de los derechos humanos, hoy parece que está la cosa un poco más fría, ¿no? O al menos eso dicen algunos medios de comunicación. Pero fijaros, volvemos un poco también a esos valores de los que hablan, esos valores europeos, de los que tanto hacemos gala, que después, bueno, si se carga un poquito de eso lo que pasó en esos imperios, imaginaros la cantidad de muertos que hubo, por ejemplo, en Argelia, y qué valores defiende Francia, ¿no? Que defendía cuando mataba a civiles desarmados en manifestaciones a cientos de miles, ¿no? Bueno, el Parlamento Europeo hace 8 o 10 años, creo recordar, no estoy hablando de memoria, ya dijo que el acuerdo de asociación de Israel se eliminara. El Parlamento Europeo, en teoría, los diputados y las diputadas que allí están representan a gente que lo ha votado. Y el Parlamento dijo mayoritariamente que se tenía que romper el tratado de asociación con Israel. Sin embargo, la Comisión, que es la que manda y que no elige nadie, es, en teoría, bueno, puede ser la representación de los jefes de Estado, etcétera, pero al fin y al cabo no están votados directamente y ellos son los que dictan lo que se hace y lo que se debe hacer, ¿no? Y fijaros, no sé, la Kaja Kallas, la representante de política exterior, ¿no? o la von der Leyen, que directamente se fueron sin que le corresponda el tema de diplomacia, se fue directamente a Israel para apoyarlo sin que nadie le dijera absolutamente nada, ¿no? Entonces yo espero que se pudiera revisar ese acuerdo de asociación, que nunca se volviera a firmar de nuevo, pero bueno, no me quiero nada de lo que pueda suceder y tienes la palabra, claro. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién manda en Wall Street? Por las grandes corporaciones, Los que tienen miedo de la deuda. BlackRock, Vanguard, los grandes fondos de inversión, son los que mandan Wall Street. No, Israel, ¿no? Y los sionistas. Claro. La familia más rica del mundo sigue siendo la familia Rothschild. No Israel. Entonces, el sionismo que protege a Israel. Wall Street y está presionado. Siempre contra el dinero. Controla todo el poder económico. Es necesario, no podemos modificar la realidad si no la conocemos. Es que es muy difícil. O sea, si no conocemos el origen del conflicto, no podemos cambiar la realidad. Si la gente no sabe que todo el argumentario sionista se basa
en una interpretación de una fábula como lo es la Biblia, si la gente no sabe que esa es la base del texto constitucional del sionismo, o sea, una ficción elevada a la categoría de ley. Israel es el único país del mundo cuyas fronteras aún no están definidas. Está en un momento, lo lleva haciendo desde que el sionismo en el año 1898 celebra su primer congreso y empiezan a hablar de que la tierra prometida va a ser Palestina, y por tanto está en expansión permanente. Si no sabemos que ese es el origen del sionismo, si no sabemos que la inmensa mayoría de los que están ahora mismo allí no tiene nada que ver con los semitas, porque no son semitas, son todos de origen askenazi, todos. Si eso no lo conocemos, es muy difícil cambiar la realidad, y sobre todo es muy difícil cambiar la narrativa en la conciencia de la gente y en la mente de la gente. Y por eso no se entiende qué papel es el que cumple Hamás, qué papel es el que cumple Hezbollah, qué cumple el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica, porque esa es la resistencia. La resistencia es un territorio ocupado en proceso de eliminación racial, por hambre, por sed, por muerte violenta, con bombardeos continuados. Eso es lo que tienen que decirle los responsables políticos, los representantes políticos de este país y de toda Europa a los ciudadanos que les votan. Nos están mintiendo con absoluta impunidad. Desde Pedro Sánchez, continuando por Feijóo y siguiendo por toda esa retaíla de personajes y de partidos que se dicen de izquierda, que son, en última instancia, corresponsables del genocidio. Yo acuso a Feijóo, a Sánchez y a todos de ser responsables del genocidio, si lo ocultan la verdad histórica a los españoles. Porque es que entonces, si sabemos la realidad histórica, podremos cambiar la situación que están padeciendo. Mira, lo he comentado aquí, pero como siempre hay gente nueva que se acerca a la tertulia, me voy a repetir. Lo siento por la gente que lo haya escuchado en otras ocasiones, con los compañeros y los compañeros. A ver, Israel fue el primer país, junto con el estado de Utah en Estados Unidos. Perdón, sí, perdón. Dale. No, una cosita solo, que como estamos aquí y al final es importante que haya movilizaciones, es normal que la gente se alegre incluso de cualquier amago de denuncia, ¿no?, de lo que pasa en Israel. Pero yo creo que es muy importante no caer de nuevo en las trampas y las tretas, ¿no? Hay una treta, los tímidos pasos, en mi opinión, que se hace desde el gobierno, pues de ahí que se va a revisar el acuerdo. Sí. No, pero lo importante es explicar el porqué de la treta, porque si lo comprendemos nos dará ánimo. Y no nos lleva a un daño, y más la aprovechemos, porque es una debilidad política. ¿Cómo es posible? Una treta que se ha sumado hasta el gobierno británico y francés últimamente. ¿Cómo se puede defender lo que está pasando en Ucrania? ¿Cómo pueden denunciar a los rusos? O sea, ¿cómo pueden hacer una movilización en Europa contra Rusia, la cancelación de los rusos, diciendo que los drones, cuando los mismos ucranianos están bombardeando por la misma cara allí, con lo que está pasando en Israel? No se pueden abrir los noticieros, porque claro, ¿qué está pasando en Israel? Que 50 muertos, 60 muertos, el hambre, vamos, como lo de Vietnam. Y además televisado. ¿Cómo una gente progresista puede avalar desde la izquierda lo malo de los rusos si no se está haciendo nada contra Israel? Lo digo un poco porque al mismo tiempo que tenemos que aprovechar esa debilidad de ellos, no podemos caer en la trampa. Es decir, sería una perversidad que nos utilizaran Gaza contra Rusia. Lo digo claramente. ¿Me explico por dónde voy? O sea, todo ese proceso, claro, cómo la Yolanda Díaz, bueno, los podemos porque están en la oposición ahora, que hay que aprovecharlo. Ahora el sábado hay una concentración, y yo desde luego no me voy a pelear con nadie que venga ni del PSOE. A ver si me explico, porque lo que hace falta es mucha gente. Ha habido cientos de miles manifestándose en Estados Unidos, en británicos. Hasta el Estado me ha dicho, esto es que no es indefendible. Hasta el Borrell ha llegado a decir, pero es que lo ha explicitado. Tenemos que utilizar eso, lo ha explicitado. ¿Cómo vamos a tener un doble criterio? Entonces, cuidado con la treta. Cuidado con la treta. Hay que aprovecharla, la treta, pero no hay que caer en la trampa. Es decir, tenemos que superar. ¿Por qué? Porque van a hacer, no es calculado, esa denuncia es calculada. Y está ligada a un proceso muy reaccionario, que es lo que se está haciendo contra Rusia. No sería justo
no sería justo. Y entonces eso está pasando ya. Hay gente que la vamos a ver en el Instituto Columela, hay una bandera de Palestina al lado de la de Ucrania. Sí, sí. Yo no tengo nada contra los pueblos, ni el ucraniano ni nada, pero cuidado, que no nos metan de Macuto como se metió en otras cosas. Quería dejarlo claro porque es algo que no Esto, Vicente, es una operación de gestión de daños absolutamente calculadísima. calculado. Por eso no se concreta en nada. No se concreta en nada porque está en la agenda política de la demagogia. Y tenemos que utilizarlo, cuidado, que no quiero ser sectario. Pero es muy importante este tema. Pero... Mira, ayer Felipe González, el hormiguero, dijo que los rusos podían llegar aquí a Cádiz. Tonto, Felipe Una González, barbaridad. Cuando en Cádiz tenemos otra invasión al lado, Gibraltar y Rota, y estamos invadidos por esto y todos calladitos con los ingleses y tanto encantados de que vengan Y ingleses. tenemos un escudo antimisiles que en teoría no defiende, pero que se está utilizando para defender a Israel. Sí, No nosotros, porque nunca se hizo pensando en la península ibérica o en el Estado español o en la Galitana y la Galitana, evidentemente. Se está utilizando para atacar Siria en su momento, para atacar a Palestina, para atacar a Líbano, etcétera, etcétera. Ese es el escudo antimisiles de Rota, que coste. Pero es una mentira consciente, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que Felipe González sabe eso. Yo estoy totalmente convencido. Pero Felipe González está en la clave, como todo el establishment de este país y de Europa, en la clave de encontrar un enemigo que justifique el robo, la intervención de las carteras de los ciudadanos de a pie con esta nueva figura que se llama Rearme para favorecer la industria española en una cuantía de 900.000 millones más el 5% del Producto Interno Bruto ad eternum en defensa. Eso, Felipe está en esa clave, ¿eh? Y por tanto no cabe la menor duda, que lo hace conscientemente. Felipe González sabe que los europeos y los norteamericanos y Boris Johnson y toda esa caterva de indeseables engañaron a los rusos cuando dijeron en el año 1991 Jim Baker III y a Gorbachev que no iba a crecer la frontera de la OTAN hacia Rusia. Lo volvieron a engañar cuando en el año 2008 empezaron a fomentar, a intentar a convencer a Poroshenko para que se incorporara, o a Timoshenko, para que se incorporara a la OTAN. Lo volvieron a engañar cuando, una vez que prácticamente se había completado todo el frente occidental en la frontera occidental, todo el frente oriental en la frontera occidental rusa, solo faltaba Ucrania y le pidieron que se convirtiera en el portaaviones de avanzada de la OTAN frente a Rusia. Lo volvieron a engañar a los rusos cuando incumplieron el acuerdo Minsk I, Minsk II. Y lo volvieron a engañar cuando empieza la guerra como consecuencia del genocidio que estaban llevando a cabo en Donetsk y en Lugansk. Y en abril se producen los intentos de acuerdo de paz que en abril, una vez que existía ya un protocolo, se encargó Boris Johnson, por encargo a su vez del presidente de los Estados Unidos, de ir a Kiev y decirle a Zelensky que se olvidara de ese acuerdo, que continuara con la guerra, que iban a tener inteligencia, logística y armamento suficiente como para desgastar a la Unión Soviética. Bueno, a Rusia, que es muy importante lo que se está jugando, que son 17 millones de kilómetros cuadrados, 12 usos horarios, un país como Rusia que es el único que podría poner en pie una autarquía para mantenerse en cualquier situación de guerra, cosa que no sucede con ningún otro país del mundo. Bueno, seguimos con... Bueno, lo que iba a decir era una cosa muy breve. Cuando Pepe dice que los judíos que viven en Israel no son semitas, la prueba está muy clara. Israel, empresas que montaron en Israel acogidas por el Estado, fueron las primeras que empezaron a hacer análisis de ADN para estudios de poblaciones desde el punto de vista genético, y porque ellos se creían y se jactaban de que habían descubierto un gen que era el gen judío, que se llamaba gen Cohen, como no se puede llamar de otra manera. Bueno, cuando eso se demuestra que es una absoluta falacia desde el punto de vista científico, no se sostiene, después de miles de millones de análisis genéticos que habían hecho en Israel, pues lo han prohibido. Ya nadie que viva en Israel puede hacerse un análisis genético sin que un juez lo autorice por algún tema de algo muy gordo, un asesinato, una investigación de cualquier cosa esta, pero no para saber cuáles son las etnias que uno lleva en su ADN. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente que vive en Israel no tiene nada que ver con Tierra Santa. ¿Vale? Ese es lo que quería contar, que lo he contado aquí otra vez y he sacado algún dato y alguna diapositiva, pero que al menos que lo tengáis claro, porque no son semitas, los semitas son los palestinos.
Cuando dicen, no, es que era antisemita, no, los antisemitas son los israelíes. Bueno, Nazanin Armanian, una iraní que está aficada en España desde hace muchos años, que escribe en público, acaba de escribir una nota diciendo que justamente lo que tenéis ahí, ¿no? Que eso de montar un resort en Gaza, que es lo que quiere anexionarse Trump, bueno, realmente no parece ser un resort, sino es para llevarse el gas y el petróleo que hay en el subsuelo de Palestina, tanto de Cisjordania como en Gaza. Y eso es lo que está persiguiendo Israel por un lado, pero también Estados Unidos por otro. Y ahora mismo tenéis que saber que Estados Unidos e Israel están absolutamente de uñas, no sé cuánto durará, pero ahora están de uñas por el acuerdo con Irán, que veremos en un minuto, si nos da tiempo, y también por lo que está sucediendo en Israel, porque Trump llegó al poder diciendo vamos a firmar una paz con los palestinos en muy pocos días, y en 24 horas ya acaba con la guerra en Ucrania. Y desde luego eso no ha sucedido. Pepe ya ha comentado un poco qué está pasando con la política en España, porque bueno, esta es una de las ocasiones en las que la política internacional llega y se hace política nacional y está en la agenda y en los periódicos, en las tertulias, etcétera, etcétera, ¿no? Lastimoso la opinión del PP, que culpa jamás absolutamente de todo, igual que ha hecho Vox estos días. Pero de luego la unanimidad que hay en la población es prácticamente absoluta, como siempre ha pasado con Palestina. Recuerdo un embajador que dijo que vino un embajador nuevo que nombró Israel, que vino a Madrid y decía que estaba horrorizado de lo que estaba viendo, que cuando se montaba en un autobús o en un metro, todo el mundo llevaba, los jóvenes llevaban la cufilla palestina al cuello, que le parecía que estaba en Gaza, ¿no? En fin, Uli ya ha comentado que es que se sienten tan absolutamente intocables que va una delegación a ver lo que está pasando, no en Gaza, a Cisjordania, en Jenin, y hombre, no les han disparado a la cabeza como hacen con los niños, ¿no? Que hay decenas o centenares de niños asesinados de un tiro en la cabeza, y ahí está la radiografía que lo demuestra, que no están buscados, están asesinados así. Dispararon al lado, dispararon cerca para asustar a los diplomáticos europeos y árabes, y bueno, pues Albania ha dicho algo, pero absolutamente lamentable, no se ha atrevido a levantarle la voz a Israel, porque al fin y al cabo casi es lo mismo que levantarse a los Estados Unidos. No, quería simplemente decir que hay que destruir a Israel no significa decir que hay que destruir a los judíos, ni muchísimo menos. Israel es sinónimo de sionismo. El sionismo debe ser erradicado de la faz de la tierra. No hay posibilidad alguna de convivencia, porque esa superioridad que le viene dada, racial, confesional, etcétera, cultural, que le viene dada por su condición de pueblo elegido. No nos olvidemos que se consideran el pueblo elegido de Dios, y por tanto le confieren esa condición a ojos propios. Y por tanto no hay posibilidad alguna de mantener Israel si se mantiene con él el sionismo. Una pregunta sobre eso. ¿Es cierto que hay pruebas de que Israel conocía los planes de Hamas el 7 de octubre? Mira, acabo de poner una noticia que va en ese sentido, que la tienes ahí en el monitor. Y está justamente ahora en la palestra porque es la segunda vez que Netanyahu dice que permitió financiar a Hamas. A ver, las teorías de la conspiración suelen ser bastante golosas, suelen ser, pero nos apuntamos muy rápido, de una forma muy rápida de explicar lo que sucede, etc. No hay ninguna prueba de que pase esto. Lo que sí ocurre, y creo que lo dice Netanyahu lo ha dicho en la Knesset, en el Parlamento israelí, que permitió financiar a Hamas por Qatar. O sea, el dinero que entraba en la franja de Gaza durante todo el bloqueo era dinero fundamentalmente qatarí y de algunos otros países lumófobos, pero fundamentalmente qatarí. Y evidentemente, si eso llegaba para comprar ladrillo o para comprar hierro, pues a lo mejor se ha podido derivar algo para que llegara evidentemente Hamas, que es quien gobernaba la franja de Gaza, y el pueblo que lo había votado prácticamente de manera muy abrumadora era el pueblo gazatí, pero también incluso en Cisjordania. A ver, Israel siempre ha tenido
nunca ha querido negociar y ha querido ganar tiempo para ir colonizando y ocupando todo el territorio que podía, por eso no tiene frontera. Entonces siempre ha querido ir diciendo que no hay nadie al otro lado para negociar. Eso lo llevo escuchando desde los años 80. Cuando yo era un chinorro y empezaba a trabajar el tema palestino, no hay nadie con quien negociar, son todos terroristas, son todos tal, no, nadie quiere negociar, todo el mundo me quiere hacer desaparecer, y entonces se buscaban una excusa. Llegó un momento, en los años 80 y tanto, que vio que la Organización para la Liberación de Palestina era muy fuerte, estaba muy bien vista en todo el mundo, y vio una oportunidad de empezar a financiar o empezar a ayudar a una oposición religiosa mucho más radical, no laica como la palestina, o sea, como la de la OLP, y parece que sí, que estuvo intentando pues, que surgiera algo, pero desde luego a Hamás nunca la ha financiado, que se sepa hasta la fecha, y desde luego los planes del 7 de octubre, o sea, imaginaros, si de aquí se infiere que Netanyahu conocía lo que iba a pasar el 7 de octubre, Netanyahu tenía que estar en la cárcel, ¿no? Por haber logrado asesinar supuestamente a más de 1.000 o de 1.400 ciudadanos de Israel. No sabían lo que estaba pasando, posiblemente, como ha pasado siempre con el 11S, tal, podía haber pistas, podía haber cosas que tú puedes contemplar, que puedes decir que no le veía cierta gravedad, etcétera. Hubo mucha negligencia, y lo que sí pasó el 7 de octubre es que yo estoy en la tesitura, después de ver miles de documentos y de prensa, sobre todo en Israel, que la inmensa mayoría de los muertos del 7 de octubre y del 8 de octubre fueron causados por lo que llaman ellos fuego amigo, o porque los militares de Israel llaman doctrina Aníbal, antes muerto que secuestrado. Entonces ellos mismos mataron a su gente de tres maneras diferentes, lo he contado en muchas conferencias, no es el momento ahora, pero lo han dicho prácticamente todos los medios de comunicación, que no se puede investigar aquello porque es demasiado grave, se cometieron muchos errores, y ha salido gente diciendo que yo disparé con el tanque, que yo disparé a la gente del concierto pensando que eran de Hamás porque corrían, Hamás dio la orden de que nadie corriera, los de Hamás se quedaban quietos, la gente del concierto disparaban y los iban ametrallando con un tipo que además iba haciendo cantando, cada vez que disparaba hacía ratatatatata, ratata, iba cantando los disparos en un mapache. Se veía, está todo grabado, se ve, y las declaraciones de estos militares han salido, y también los que conocían los F-18, que estaban atacando a toda la gente que volvía, cargados de personas de Israel. Entonces, estaban matando a ellos mismos. El hijo de Netanyahu lo dijo, dice, si hubiéramos aplicado mejor la directiva Aníbal, no tendríamos tantos secuestrados, ¿sabes? ¿No? Que había que matar a la gente. El hijo lo dice desde Miami, ¿no? Que está allí muy tranquilito al sol. En fin. A mí me produce un cierto estupor, no lo digo por su intervención, a valeo de mi intención, lo sensible que tiene al verme esta falsa izquierda, ¿verdad? Tan dada ella a sorprenderse y a buscar justificaciones cuando no se atreven a dar un paso más adelante en la denuncia de lo que está pasando en Palestina, Entonces, le ha venido que ni pintado para su no reconocimiento de la guerrilla es conocer que Hamás, porque lo dice Netanyahu, es un instrumento del sionismo. Nosotros dos, ella también por proximidad, hemos tenido que sufrir las invectivas de un sector de esa llamada izquierda tan sensible, hemos tenido que sufrir las invectivas de ser considerados como terroristas por aquello de que defendíamos la resistencia. No cabe la menor duda que Qatar tiene un gran problema con su propia sociedad, que es cómo permitir, con lo fácil que sería para Qatar y para el mundo árabe petrolero, terminar con esta guerra. Y por ello, para contentar de alguna manera también a sus propias Grace, pues no tiene más remedio que ponerle una vela a Dios y a otra al diablo, que es lo que hace. Consecuentemente, manda dinero que por supuesto autoriza el gobierno de Israel a las fuerzas que en este caso representan a los ciudadanos de la franja. No nos olvidemos que jamás fue elegida y derrotó ampliamente a una OLP que está sometida y al dictado del propio sionismo, con el que convive fácilmente, al dictado de los norteamericanos, que también además esto casualmente, mira por dónde coincide con el hecho de que el presidente de Al-Fatah, de la autoridad palestina, ha dicho recientemente en la reunión, en el encuentro que tuvo con los representantes
europeos de que solicita públicamente a Hamás que le transfiera la administración de la franja de Gaza. ¡Qué casualidad! Cuando la OLP solicita que le transfiera la gestión de la franja a esa OLP traidora y sedicente, ¿verdad?, aparece Netanyahu diciendo que él ha permitido la financiación de un grupo terrorista. Cui prodest, ese famoso latinazgo, ¿a quién interesa este hecho en esta circunstancia? Ha entrado el dinero, y para que entre el dinero no tiene más remedio que autorizarlo el gobierno de Israel, porque de otra manera no puede entrar. Y por tanto, como eran los administradores, una parte eran dispuestos para resistir, que es la mejor de las formas de morir en la situación en la que ellos se encuentran. Otra palabra. No, mira, yo lo que pasa de todas maneras, a raíz de lo que ella ha comentado, ¿no? Sí. Esto es muy recurrente, ¿no? Por lo que ya he comentado de la teoría de la conspiración, o de que eso es muy recurrente en la historia. Yo creo que es importante una mínima reflexión para no copar demasiado tiempo. Eso siempre ha existido. Es decir, es muy probable Sí. que conocieran los servicios secretos algo, pero eso no significa que lo hayan enviado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo gráfico. La teoría de la conspiración tiene mucha historia. Carlos Marx era responsable de la represión de los socialistas belgas, porque a él no lo detuvieron. Y Lenin era agente alemán, porque los alemanes le dejaron entrar. Es importante porque hay dos cosas muy importantes aquí. A veces los progresistas, mucho entre comillas, necesitan de la teoría de la conspiración para que no podamos defender la resistencia. Eso por un lado. Entonces, yo, por ejemplo, no soy islamista, pero jamás es la resistencia. Como lo fueron el FLN en Argelia, como fueron los islamistas. No hace falta ser ni islamista ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ¿cómo voy a defender yo a un grupo de la resistencia si es un monigote de Netanyahu? ¿Cómo voy a defender yo, decían los socialistas rusos, cómo voy a defender a Lenin si es un agente alemán? Pero cuidado con esas cosas. Pero además hay algo mucho más grave, que le da un poder omnímodo al enemigo. Todo lo ve, todo lo puede. No. Los israelitas se equivocaron con Hamás y lo que hicieron fue no reprimirlo suficientemente, porque pensaban, era la época del marxismo árabe, del panarabismo, ellos no conocían. Cuidado, porque la teoría de cooperación no solo se ha utilizado internacionalmente, también nacionalmente aquí, que es ese grupo de extrema derecha, y ahí ya lo dejan punto suspensivo. Confiaron en la Mientras tecnología. torturaban aquí a gente, eran agentes de la policía. Y se reía la policía. Cuidado, Claro. no lo digo. Además, a mí me parece muy interesante que lo hayáis sacado, porque está a lo largo de toda la historia. Sí. Ahora el caso más flagrante, insisto, el de un tal Lenin, que era puesto por los alemanes porque le pusieron hasta el tren. Es que le pusieron hasta el tren. Hasta el tren le pusieron. Entonces, hay una cosa que en las luchas Le populares... interesaba porque la llegada a Rusia significaba populares, la finalización de la guerra. Y yo lo he dicho antes, hay que aprovechar las contradicciones Sí, de ellos. No son tan fuertes. No son tan fuertes. A esa izquierda que se muestra tan sensible en su epidermis ideológica, en la revolución, en el mayo del 68 le pusieron nombre, la Gauche Divine, la izquierda divina. La izquierda divina. Juan Manuel ha pedido la palabra, pero tenemos a Puri que quería intervenir Sí. también. Bueno, yo creo que no se nos ha olvidado. Ya, Se nos ha olvidado hablar de Siria. Siria está siendo invadida. Se han llevado al Bashar al-Assad. Han metido a un presidente Rebanacuello, de Al-Qaeda, el que está dirigiendo los destinos de todavía Siria. está en la página web de la CIA y de la Secretaría de Estado norteamericana, se busca. el cartel diciendo se busca, se pagará 10 millones a quien lo coja. Y ahí está. Todavía está. Y ahí está. Yo quiero leer muy brevemente. Esto me ha llegado de un sirio que es médico, que se llama Firas. Maníbal. No. María Sarkis. Firas es más Sí, venga. negociante. Más negociante. Maníbal Sarkis es médico. Dice, nunca imaginé que viviría en una época en la que defender la patria, resistir la agresión y rechazar el colonialismo se convertiría en un delito, una condena y una traición nacional, y en la que la sumisión, la rendición y la renuncia
a la honra del país y del pueblo, se convertirían en heroísmo, sabiduría y logro. Este hombre está hecho polvo, hecho polvo. A mí me ha impresionado lo que me ha escrito. Digo, es que no se puede imaginar. No, espérate, a buscarlo. Tiene la palabra y ya le voy a introducir. Vamos a ver, Juan va a buscar un vídeo de hace unos años, no tantos, de Wesley Clark, que fue el jefe, digamos, de la OTAN, militar de la OTAN norteamericano. Lo hemos difundido mucho. Hay que ponerlo de nuevo, o sea, con la misma insistencia que ellos llaman democrático al movimiento que derrocó a Yanukovych en Ucrania, con esa misma insistencia nosotros tenemos que proceder. Con la misma insistencia en lo que ellos tasan de terrorista la resistencia, nosotros tenemos que decir lo contrario. Entonces todos estos vídeos, ahora lo vamos a poner, donde se ve clara y explícitamente en la estrategia norteamericana y de su instrumento que es la OTAN. Y ustedes, al comprobarlo, al verlo, al oírlo, hagan la comparación con lo que ahora tenemos a nuestro alrededor. Siria, Irak, Libia, los Balcanes, y vean la estrategia que se compró desde este país también, con un secretario general despreciable que era militante del PSOE, Javier Solana. Y Siria, Sí, también. y Libia, Sí, lo dice. una delegación de empresarios que los iban a matar. Come in, you got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no. He says, we made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? ¿Por qué? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs from the Secretary of Defense office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Esto fue de un medio de comunicación así progresista norteamericano que se llama Democracy Now! Y se ha hecho famoso, ha salido miles de veces. ¿Tú tienes un momento la palabra? Sí, mira, yo quería comentar que este sábado hay una manifestación que se convoca, pero se viene repitiendo, y esto lo digo no para enfrentarnos ni muchísimo menos, porque al contrario, como dice Vicente, tenemos que otra manifestación, concentración, con el lema, que a mí me parece deplorable, ni terrorismo ni genocidio. Sí. Siempre contraprogramando. Yo de verdad NIS, como le llamamos a ese tipo de gente. Me da vergüenza mantener una postura. Se hace mucho daño con eso, porque hay mucha gente que no tienen conocimiento, no están al día, la gente normal, exactamente. Entonces eso, ¿de qué manera? ¿No? Porque yo lo que intento nunca es dividir, porque como dice Vicente, ser inteligente, ¿vale? Pero yo voy a recordar, por ejemplo, cuando los acuerdos, vamos a llamar acuerdos, que jamás, después de un año y medio, casi un año y medio, suelta
a los israelíes que cogieron, porque la función de Hamas no era asesinar a nadie, era escoger israelíes, porque hay miles de palestinos allí secuestrados por la calle. Como 10.000 pudo haber en algún momento. Entonces, para intercambiarlo, ¿vale? Los israelíes que salen, ¿en qué condiciones salieron? Después de estar dándole besos a los castores. ¿Y en qué condiciones están los palestinos que están allí? Es tremendo. Y recordar también que, como tú has recordado muchas veces aquí, que bueno, países como Suiza, no sospechosos de ser bolivariano, como diga la gente, como no dice que jamás sea un grupo terrorista. Como dice Pepe, como habéis dicho ustedes, la resistencia. ¿Cómo reconoce la ONU? Resolución 2030 de Naciones Unidas. Cualquier pueblo colonizado con la fuerza tiene derecho a defenderse con todas las armas, con todos los medios a su alcance, incluida la resistencia militar. Naciones Unidas. Y bueno, simplemente, perdón, antes de nada, Wesley Clark decía que el último país que se iba a invadir era Irán, y aquí hoy la noticia habla de que Irán está preparando un ataque rápido contra Irán y las instalaciones nucleares. No da tiempo a más, teníamos 2 o 3 temas, pero ya te hemos ido de madre y ya. No, Sergio, bueno, solamente contribuir un poco a lo que acaba de decir Wesley Clark, o lo que hemos visto que ha dicho Wesley Clark. Lo único que le faltó a Wesley Clark por decir fue lo siguiente. Y además, aparte de que hemos decidido invadir a 7 países, que sepáis que ya tenemos preparados los contratos para la reconstrucción y las empresas que lo van a hacer. Y que sepáis también que ya tenemos también las empresas que se van a encargar de robarle el petróleo. Por cierto, díganme una sola batalla, una sola guerra que los norteamericanos, más allá de destruir un país, han ganado desde la Segunda Guerra Mundial. Ninguna. Ni en Afganistán, ni en Vietnam, ni en Libia. Simplemente destruyen países para mantener su complejo militar industrial y la explotación de recursos que no les son propios, que les son ajenos. Muchas gracias.